social, del derecho académico y de las relaciones entre maestros y estudiantes, del derecho a la salud y de la salud pública en las relaciones entre médicos y pacientes, es decir, una cantidad de espacios donde se subvertieron relativamente las jerarquías entre el que tenía autoridad y el que obedecía, para darle al que obedecía espacios de contestación, desafío, etcétera, etcétera. Esto en términos generales pues no le gusta a las almas que prefieren disciplina social. Sin embargo, no vamos a excluir de la polis a las almas que prefieren disciplina social. He dicho hace un segundo que esta es una especie de balance delicado entre disciplina, obediencia y por el otro lado desafío y oposición. Se ha venido diciendo recientemente que esta constitucionalización del derecho ya llegó a su punto máximo y que estamos ya en un momento de sobreconstitucionalización, es decir, que indebidamente le está ganando a la disciplina social y a la obediencia social la apertura excesiva y ya descontrolada de espacios de desafío social. Ese argumento se ha venido haciendo. Alguien dirá, doctora Gloria Estela, que en la misma corte puede haber una sensación donde el péndulo se está moviendo de la apertura de espacios de desafío a las normas a la idea más bien de que la más importante de los valores constitucionales es el respeto a las normas. Ambos son valores. Yo, por lo tanto, no estoy diciendo que son reglas y que la una anula a la otra, siendo ambos principios constitucionales, están dentro de la dimensión del peso y tienen que tener acomodaciones relativas. Lo que estoy diciendo es que hace 22 años pensábamos que la acomodación del desafío, que el desafío pesaba más por el proyecto social reformista que se intentó en ese momento y que hoy en día está pesando un poco más la acomodación en el valor de la disciplina o de la obediencia. Se ha dicho, por lo tanto, que hay señales de sobreconstitucionalización y me gustaría como examinar 2 o 3 razones que se han dado. La primera, pues ya lo dije, se está argumentando que está ganando, que hemos abierto demasiados espacios de desafío y que hemos en ese sentido socavado los espacios de obediencia. Esto genera varias cosas. Desde la derecha se ha criticado este triunfo de la posibilidad de desafío y se ha dicho pues que genera indisciplina social, que la gente tiene que obedecer las normas, que si por ejemplo usted cometió un delito grave de los que están en el Estatuto de Roma debe pagar las penas ordinarias y que las ponderaciones constitucionales a favor de una justicia transicional lo que hacen minar es la confianza en la predictibilidad del derecho. Esto, por ejemplo, en el campo del derecho penal. Vayan haciendo ustedes también las imputaciones a los grupos políticos. Yo sí quiero hablar de política. Uno de los mensajes que siempre he dicho es que la Constitución, el derecho constitucional siempre es sobre política, en el sentido en que es sobre acomodación de grupos políticos. Claro que eso tiene que ser, porque finalmente es el pluralismo político lo que queremos manejar detrás del proyecto constitucional. Desde el lado de los mercados, este es desde el lado político y del tratamiento, por ejemplo, de los derechos sancionatorios. Desde el lado de los mercados se ha dicho que si usted deja desafiar al mundo a la gente las cosas, genera más costos a la producción, que por lo tanto hay un asalto en la racionalidad y planificación económica y por lo tanto en la seguridad y certeza jurídicas desde el punto de vista económico, y que el derecho constitucional o la sobreconstitucionalización de las relaciones al permitir más espacios de desafío por espacios de disciplinamiento ha minado la planeación contractual, la planeación administrativa, aumentando costos y distribuyéndolos de forma diferente. Se ha generado también el argumento que esta pretendida sobreconstitucionalización ha llevado también, y yo lo comparto en parte, a la trivialización de la constitucionalización. Este es un llamado que yo le hago a los estudiantes. De pronto les hemos generado a ustedes la idea de que es fácil desafiar la obediencia a la ley. Y yo quiero darles a ustedes el mensaje que una ética de la constitucionalización nos exige ver eso como un ejercicio difícil y exigente.
No es con trivialidades de principios que yo digo que una ley debe ser vencida por los principios de justicia de la Constitución. Tienen que ser argumentos significativos, importantes, valerosos, claros. Yo en el litigio constitucional hoy en día veo con frecuencia argumentos triviales que pretenden vencer la fuerza del cumplimiento y del obedecimiento de la ley por oposición a, digamos, unas narrativas más pesadas que muestren dónde Dworkin los llama dónde vencen los argumentos de principio, es decir, dónde los argumentos de moralidad o de principio son tan fuertes que deben vencer una orden legal que hasta ahora ha sido estable. Todos los ejemplos que el neoconstitucionalismo da de qué es neoconstitucionalismo tienen la misma estructura. Hay una ley, la ley parece que debe ser cumplida y hay un argumento de principio que da buenas y suficientes razones para impedir, cambiar o modificar la aplicación, llamémosla literal u ordinaria, de la ley. Eso es el constitucionalismo, basado en argumentos de principio. El ejemplo clásico en un artículo de Dworkin del año 67 volvió a ocurrir este año en la Corte Constitucional. Es lo que Dworkin llamaba el Elmer's Case, pero es un caso decidido recientemente por la Corte. Un heredero reclama la herencia de una persona que murió. En el caso de Dworkin era una herencia, en el caso colombiano es una pensión de sobrevivientes. La única diferencia es el parecido entre los dos casos es muy sencillo. El heredero en el caso de Dworkin había matado al abuelo y en el caso de la Corte Constitucional el esposo había matado a la esposa y estaba reclamando, o al revés, la esposa había matado al esposo y estaba reclamando la pensión de sobrevivientes. Y en ambos casos las cortes piensan, bueno, la ley dice quiénes son los que deben entrar, suceder en el beneficio, pero hay un problema de moralidad básica y hay suficientes argumentos de principio para derrotar, en este caso, la aplicación más bien mecánica, automática, previsible y ordinaria de la ley. Esa es la estructura básica del constitucionalismo. Se reproduce una y otra vez en cada inconstitucionalidad y casi en todas las protecciones de derechos fundamentales. Pero la exigencia argumentativa es alta. Yo no puedo derrotar las normas con cualquier argumento, tiene que ser con argumentos pesados donde triunfe, insisto, lo que se han llamado argumentos de principio. El nombre que los colombianos le hemos dado a los argumentos de principio son casi siempre derechos fundamentales, derechos constitucionales o principios constitucionales. En ese sentido yo le quisiera proponer a los jóvenes una ética del ejercicio de la constitucionalización. Venzan normas cuando crean que tengan argumentos poderosos en los que puedan mostrar que las normas merecen ser vencidas. Porque cada vez que se concede una inexequibilidad con un mal argumento, lo que yo creo que pasa es que se devalúa la moneda del constitucionalismo y se trivializa la constitucionalidad, hasta el punto de darle munición a críticos como Javier Tamayo y otros que terminan riéndose de las ridiculeces del constitucionalismo y lo muestran casi como una empresa social para socavar la seriedad de la ley. Y porque si no pensamos así y no lo hacemos así, el neolegalismo nos va a ganar. Yo no quería decir eso, pero se me salió. ¿Qué es el neolegalismo? El neolegalismo es una posición posterior, llamamos a lo que llamamos neoconstitucionalismo, que ha querido reconstruir y refinar las posiciones clásicas del positivismo jurídico. Mientras que tal vez hace 30 años debíamos estudiar a Kelsen y luego a Hart, hoy en día está centrado en otros autores y en otras vertientes de ese pensamiento. En vez de Hart o Kelsen deberíamos pensar en autores como Waldron, Laporta o Shapiro, que son positivistas contemporáneos, comparten en parte
en parte muy significativa las dinámicas y las teorías de positivistas clásicos, pero han hecho reiteraciones y reconstrucciones del positivismo político y ético tremendamente potentes que posiblemente lleven a que ganen la partida en la ponderación que estoy tratando de hacer entre obediencia y desafío. ¿Qué hay detrás de esto? Ideas meritorias, pero que deben ser también ponderadas. Ellos, por ejemplo, llaman la atención y nos invitan a que respetemos la cultura de la legalidad. Si hay un acuerdo en política jurídica entre los candidatos presidenciales, es que todos parecen estar a favor de la cultura de la legalidad. Sin embargo, yo quisiera decirle a los candidatos presidenciales y a los proponentes de la cultura de la legalidad que hay un elemento, hay un elemento que acompaña el cumplimiento de la ley. Sí, debemos cumplir la ley prima facie, pero tenemos recursos, espacios y libertades para razonablemente desafiarla. Y que eso es parte de una cultura de la legalidad más madura. Esta discusión en alguna época la tuve con Antanas Mockus. Yo le decía, Mockus, tengo enorme simpatía por tu proyecto, Antanas. Yo también creo que la cultura de la legalidad es muy importante, pero ¿qué hacemos cuando hay una acción de tutela que impide la aplicación de una norma administrativa o legal que viola un derecho fundamental? Y la respuesta sensata de Mockus siempre era la misma. Yo por cultura de la legalidad quiero decir cultura de la legalidad / constitucionalidad. Él permitía suficientes espacios de debate entre la Constitución y la ley para que la cultura de la legalidad no sea simplemente el legalismo, sino la adecuación sensata de los legalismos a fines constitucionales cuando estos son derrotados por la jurisprudencia mecánica. Esta opinión no la tienen todos. Hay una especie de neoliberalismo jurídico que está afirmando la legalidad y abandonando en algún sentido o dándole excesiva prioridad a la soberanía legislativa como si estuvieran renunciando al momento del desafío o a las posibilidades que el desafío tiene para corregir la ley a partir de principios de justicia. Otro posible problema con el constitucionalismo que a mí me parece incluso más preocupante es que es posible, el constitucionalismo como lo hablábamos hace 22 años Isabel, como era desafío, era la posibilidad que los menos poderosos le hablaran a los poderosos. Esto me preocupa más. Yo veo contemporáneamente que es posible cooptar los espacios de desafío para que los poderosos a su vez hablen entre sí. Lo vuelvo a decir, como es un espacio de desafío, su valor moral y político depende de quién hable y quién desafíe a quién. Y usualmente en esa época hablábamos sistemáticamente de la posibilidad de que los menos poderosos desafiaran a los poderosos. Y hoy en día es posible que las herramientas de desafío constitucional estén siendo utilizadas más bien para que los poderosos reafirmen o atrincheren sus posiciones de poder frente a los menos poderosos. Lo voy a decir claramente, si algo es notorio en el sistema interamericano de derechos humanos en los últimos años es que es más bien un diálogo entre élites políticas y no un diálogo entre víctimas de violaciones de derechos humanos y los estados. Este es una especie de fenómeno sistémico que hay que estudiar, pero que me parece notorio en la actividad de la Comisión Interamericana. Entonces, termino brevemente diciendo esto, especialmente a los estudiantes más jóvenes. Hace 22 años, el proyecto del constitucionalismo como espacio de desafío y espacio de emancipación tenía mucha energía política. Hoy en día veo a unas posiciones que podría llamar neolegalismo o neopositivismo, que afirmando el correcto principio de obediencia a la ley, sin embargo, parecen estar olvidándose del espacio que los desafíos constitucionales tienen en una democracia madura. Y que si esa tendencia sigue así, es posible que gran parte del dinamismo del derecho constitucional colombiano quede minado en los próximos años. Mil gracias.
Muchas gracias a todos por su asistencia y de esta manera dejamos concluido el evento. No es posible. Por favor, para reclamar su certificación pueden pasar por el mezanine. La organización está de la A a la Z.